Bien, la siguiente parte de la práctica tiene que ver con esas figuras que ya sabemos que son las que se eligieron, de cuál consideras que representa la tuya, cuál desearías tener, la 10, la 11, cuál es la menos agradable y cuál es la que tuvieras de tu pareja sentimental si quisieras que tienes que elegir alguna de ellas. La práctica dice lo siguiente, dice las figuras P 9, 10, 11 se relacionan con la percepción de la imagen corporal y están relacionadas con un IMC que permite clasificarlas como sigue. Figura 1, bajo peso. Figura 2 a 5 son normopeso. Figuras 6 y 7, sobrepeso. Y figuras 8 y 9, obesidad. Entonces vamos a realizar una recodificación de las variables con SPSS con base a esta clasificación del índice de masa corporal con la cual se han construido las figuras. O sea, no son figuras al azar ni mucho menos. Son figuras que ya tienen cierto sentido. Entonces las preguntas 8, 9, 10, 11, 12 están acá. 9, 10, 11, 12 y 13. 9 y 12 las vamos a clasificar como dice aquí la hoja, ¿no? Puede ser un poquito más pequeño para tenerla. Entonces, de figura 1, bajo peso. Figura 2 a 5, normopeso. Entonces vamos a tener una nueva variable que tenga 4 categorías con las nuevas resultantes. Para hacer eso de un solo trancazo vamos a meterlo en una opción que se llama transformar, en recodificar en distintas variables, y de aquí voy a pasar las variables que me interesan, que son la 9 a la 12. Para esto voy a poner los nombres de las variables, es más fácil irnos así: 9, 10, 11 y 12, las vamos a recodificar y vamos a renombrarlas. Le vamos a poner P, pues sin usar mucha imaginación, simplemente les vamos a poner Q9, que sería como figura seleccionada, una etiqueta. La 10 le vamos a poner Q10, esa corresponde a la figura deseada. La 11, la figura menos agradable, Q11. Figura menos agradable. Y la Q12, que va a ser la figura deseada de pareja. Y vamos a ver los valores antiguos y nuevos. Entonces el valor 1 corresponde a la figura 1, vamos a ponerle 1 porque eso es la figura de bajo peso. El rango siguiente, como dice la práctica, tiene que ver con las figuras de la 2 a la 4, de la 2 a la 4, o era la 5, no recuerdo exactamente, pero ahorita lo vemos. 2 a la 4 tiene que ver con la 2, va a ser la 2, o sea, va a ser los normales. Me parece que era la 5, vamos a ver, vamos a poner aquí, vamos a pasarlo para acá. Era figura 1 bajo peso, 2 a 5 normopeso, voy a modificarlas. 2 a 5 va a ser normopeso, vamos a poner cambiar. Ahora sí, 6 y 7 sobrepeso, de 6 a la 7 va a ser 3, y las figuras 8 y 9 tienen que ver con la categoría 4, que va a ser obesidad. Ponemos aceptar y pues ya quedó. Ahora si quiero ver las variables,
las veo en la base de datos, están al final, tienen esas categorías 1, 2, 3, 4. Desde luego esta no tiene categoría porque seguramente en la variable 11 no selecciono nada, no tiene seleccionada nada. Bueno, caso perdido. Entonces la figura 1, la categoría 1 aquí en esa nueva variable, vista de variables, luego voy al final, todas van a ser numéricas, con 0 decimales, con 0, 0 y 0. Y la figura 1, pues son las mismas categorías que están aquí: bajo peso, normopeso, sobrepeso, obesidad, tal como las tenemos en la del índice de masa corporal. Voy a pegarlo y ya quedó. También le voy a quitar los decimales, no me importa los decimales aquí, y nada más ver que las variables pues realmente no son nominales, son de tipo ordinal, todas ellas. Bien, ahora la práctica dice: ya hicimos la clasificación, realiza esa calificación, ya hicimos el punto 7, el punto 8 dice: realiza una comparación por sexo de la clasificación del índice de masa corporal medido respecto de las variables 9 a 12 y 17. Es decir, voy a irme a las tablas personalizadas. Ya tenemos el índice de masa corporal medido acá por sexo, pero ahora quiero ver respecto a todas las variables. Si lo pongo así, pues va a ser una, si pongo acá las variables P9, va a ser una tabla muy larga o acostada. Creo que es más conveniente ponerlos hacia abajo. Entonces voy a restablecer todas las pestañas y vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a poner la clasificación del índice de masa corporal medido en las columnas, y todas las figuras seleccionadas vamos a ponerlas en las filas, y vamos a poner la variable sexo en columnas pero arriba. Esto lo va a hacer para hombres, para mujeres. Entonces ahora me interesa de todos los que se clasificaron, todos los que tienen índice de masa corporal medido bajo peso, cómo se distribuyen a lo largo de la figura seleccionada. Entonces para eso voy a sacar a nivel de estadísticos de resumen, le doy clic a la clasificación, voy a sacar los porcentajes por la columna y vamos a aplicarlo a todo. Porcentaje de la M de columna, bueno, puedo todavía, para que no aparezca tanto, ponerle como estábamos haciendo, quitar la etiqueta tan larga y seleccionar el formato, aplicar a todo. Podemos todavía seleccionar las variables que están aquí y en categorías y totales mostrar el total. Dice: de las preguntas 9 y la 17. La 17, vamos a mostrar los números de las variables. Es esta, que está aquí, que es la de la complexión, ¿no? ¿Cómo te consideras? ¿De qué complexión? Vamos a agregarle también el total, aplicar, y automáticamente está aplicado todo. Vamos a generar el cuadrito. Bueno, es un señor cuadro, no es un cuadrito. Esa es la figura seleccionada. Por ejemplo, se seleccionó, por ejemplo, si una persona, las personas que tienen bajo peso, no hay ninguno que haya seleccionado, no hay ninguna combinación de hombres que bajo peso, no había,
Por ejemplo, aquí la del normopeso. O sea, de 14 personas, del total de 16 hombres que estén en normopeso, 14 seleccionaron normopeso, ¿no? Eso está muy bien. Eso es lo que estoy diciendo. 14 seleccionaron normopeso y solo 2 seleccionaron una figura con sobrepeso. Entonces, esto tiene que ver con la forma en cómo me veo, ¿no? Más adelante en la clase discutiremos los resultados, pues la forma de interpretarlo. Tiene mucho que ver, o sea, hay que hacer saberlo leer ese cuadrito. Y por ejemplo, aquí en el caso de las mujeres, 3 mujeres están clasificadas como bajo peso y 2 de ellas seleccionaron una figura de normopeso, ¿no? En cambio, las mujeres que están, las mujeres, de las 9 mujeres que se clasificaron como en obesidad, 4, o sea, el 44% seleccionan una figura de sobrepeso, 4 seleccionan una figura de obesidad, y de la figura deseada, de esas del total de las mujeres que están, de las 9 que están en bajo peso, 7 quisieran tener peso normal, nadie aspira a ser bajo peso, y 2 pues piensan llegar al sobrepeso, una figura de sobrepeso. La figura menos agradable para ellas pues es la figura precisamente que las representa, ¿no? La mayoría dice, de las 7 que contestaron, pues el 85 dijo que la figura de obesidad. O sea, no hay un deseo no muy de acuerdo. Y respecto a la figura deseada de pareja, pues todos quisieran, estas mujeres quisieran tener una figura de normopeso o con menos nivel de obesidad que ellas, con sobrepeso. De esas mujeres, ¿de qué complexión se representan? La mayoría piensa que está en sobrepeso, sin embargo hay 2 que sí saben que están en un nivel de obesidad. Los hombres que están en obesidad, es 1, piensa que tienen sobrepeso cuando realmente está en obesidad. Bueno, pues esa es la idea de este cuadro. Hay mucho que entender aquí. En todos los casos parecería ser que la figura menos agradable tiene que ver con el nivel de obesidad, las figuras más gruesas. Bueno, entonces este cuadro, pues les digo que lo copiamos. Vamos a hacer vamos al Excel. Ya tenemos abierto el Excel, bueno, voy a abrir otra vez. Vamos a dar a escapar y vamos a generar un nuevo cuadro. Entonces por ahí podemos pegarlo especial como texto, y podemos hacer la edición que estamos acostumbrados a hacer. Lo primero que puedo hacer es juntar las celdas que tienen combinada y centrada estas, F4, los títulos, estos. Realmente es algo que está muy largo, pero ahorita va a quedar reducido. Esta la podemos quitar o la podemos poner más bien arriba. Podría ser nomás con una, control X, la podemos poner ahí. Esta fila la podemos eliminar.
Estos son todos los hombres. Podemos combinarlos y centrarlos. Igual con todas las mujeres. Podemos repetir la opción. Y pues esta es la clasificación del índice de masa corporal medido, que podemos combinar y centrar también. Podemos hacer estas más un poquito menos anchas. Ancho de columna está en 10. Yo creo que si lo dejamos en 5 no genera ningún problema. Ya va quedando un poco más corto. Aquí lo que tengo un problema es con mi Excel, que me está dando comas en lugar de puntos. Antes de hacer cualquier operación voy a reemplazarlos. Voy a reemplazar las comas por los puntos. Esto ya no lo tienen que hacer ustedes si ya su computadora está bien formateada. Reemplazar puntos por comas, aceptar, cerrar. Y lo que voy a hacer es darles, voy a poner un decimal en todos los porcentajes. Solo los porcentajes. Entonces voy a seleccionar y voy a poner F4. Voy a seleccionar F4. Voy a seleccionar y F4. Voy a seleccionar y F4. F4. F4 y F4. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner nuestras divisiones en la parte inferior de cada categoría. F4, 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 F4. Vamos a juntar esta, combinar y centrar, ajustar el texto y centrar. Vamos a hacer lo mismo para todas las categorías. Vamos a poner nuestras bordes, borde superior, borde inferior, borde superior, borde inferior, borde superior, borde superior, borde inferior y borde superior. Vamos a quitar las rayas de las divisiones, líneas de cuadrícula, y bueno, ya se va a quedar como quisieran. Ya está para hombres, para mujeres. Vamos a ponerlo con negrito esta parte. Vamos a seleccionar los números para ponerlos centrados. Pues ya se aproxima mucho a lo que quisiéramos, ¿no? Esta sería la figura seleccionada, la figura deseada, la figura menos agradable y la complexión. Yo creo que estas las ponemos con negritas para diferenciar, son variables importantes. Y este cuadro pues ya lo pegamos en nuestro procesador de texto. Donde vamos.
y podemos pues poner ponerlo más abajo. Recuerden que van a ir interpretando cada uno de estos puntos que estamos realizando. Un pegado especial como imagen, y pues este cuadro que ya tenemos aquí pues es cuadrito de resultados que ustedes pueden poner el título correspondiente. Es el cuadro número dice aquí cuadro 4, ¿no? Cuadro 4, que sería la comparación de la clasificación del IMC respecto a, vamos a ponerle cuadro 4, clasificación del IMC respecto a diversas diversas variables de percepción de imagen corporal. Por sexo. Ese sería el nombre del cuadro. Y bueno, ya ustedes lo interpretan como debe ser. O sea, muy bien. Ya le ponen su correspondiente fuente. Etcétera. Y pues ya siguen ahí con la práctica. Voy a dar por terminado este video.